Te adoramos, Jesús. Amén. Qué bueno. Ayer en la mañana, mientras me levanté y bajé a la sala y me puse a orar y a leer la palabra, y me topé entre evangelios, las cartas paulinas, y de repente vino un título para la reflexión de la mañana, y es el siguiente: orando, creyendo y esperando. Orando, creyendo y esperando. Yo creo que todos nosotros estamos en una situación como esta: orando, creyendo y esperando. Y cuando tú vas a través de la palabra, y vamos a Primera de Pedro, no quiero que se me vaya ese detalle de dejar de leer la cita que tomé para poder meditar en la palabra en la mañana del Señor. Dice la Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo la gracia, que es la gracia, el favor, el regalo inmerecido, que será manifiesta, que la vas a poder palpar, que la vas a recibir cuando Dios sea manifestado en tu vida. Aleluya. La Biblia está repleta de historias bíblicas donde mencionan de gente común como usted y como yo, que pasó por momentos muy difíciles. Muy difíciles. Pasaron por el momento del fuego de la prueba. Pero lo hermoso de la palabra es que cada uno de ellos vieron la manifestación de Dios en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios oportuno, en el kairos de Dios. Y cuando nosotros vamos a través de las historias bíblicas, yo quiero repasar de momento, antes de ir a los 3 puntos que pude, ¿verdad?, escribir para desarrollar en esta mañana. Cuando tú vas a la vida de Noé en un momento donde no había manifestación de lluvia, el Señor lo llama y le dice: constrúyete un arca. Entonces este hombre va a construir, va a edificar, y yo me pregunto cuántos de nosotros hemos sido llamados a hacer algo que parece locura para otro. Yo lo escribí de esta manera. ¿Alguna vez Dios te ha mandado a realizar algo loco que otros no entienden? Eso era lo que le estaba sucediendo a Noé. Le mandaron a hacer algo loco. Es más, te tengo que decir que luego del diluvio comenzó a llover, a llover, a llover. De momento la palabra establece que dejó de llover, pero había una gran inundación. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto en medio de grandes inundaciones? Me parece pensar que llega el momento en que la inundación es tanta que tú lo que quieres es que baje la lluvia. Me parece pensar que un día estaba Noé en el arca y estaba deseoso, su familia estaba deseosa de que el agua comenzara a bajar. Y mandaron al ave a buscar si había señal de que el agua había comenzado a bajar, pero no había señal. Dice la palabra que después de algún tiempo volvieron a enviarla y regresó con una hoja de olivo, como una señal de que las aguas comenzaron a bajar. Y yo tengo que decirte a ti en esta mañana: las aguas van a comenzar a bajar. No importa lo que tú estás experimentando, el diluvio no va a permanecer para siempre. Viene a cumplir un propósito particular en nuestras vidas, pero llegando el tiempo de Dios, llegando el momento de Dios, yo te aseguro algo: tú vas a ver cómo esas aguas comienzan a bajar, a bajar, a bajar, y llegará el momento en que las puertas se abrirán y tú tendrás que salir del arca, porque has estado en el arca guardado, protegido por la mano de Dios para algo específico. Va a llegar el momento en que las puertas se van a abrir y tú vas a salir. Y yo te garantizo que de la misma forma que la familia de Noé vio la gloria de Dios y no le quedó otra que hacer sacrificio, usted también tendrá que hacer sacrificio de alabanza cuando usted vea cómo Dios le ha bendecido, cuando usted ve cómo Dios le ha levantado. Pero las aguas, yo tengo que decirte en esta mañana, esta palabra también es para mí. Las aguas van a bajar y tú vas a ver la bondad de Jehová, no en la eternidad, es aquí en la tierra de los vivientes. Ese es el versículo favorito de la pastora. Yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Aquí el Señor se glorificará. Aquí el Señor mostrará su gracia, porque Dios no me tiene que enseñar su gracia en el cielo. Es aquí.
En la tierra de los vivientes es donde yo veré el regalo de Dios. Cuando Dios venga, toque la puerta de mi corazón y me diga: este es el tiempo de impartir lo que tenía separado para ti. Yo no sé cuándo será el momento, pero yo tengo una noticia. Noé tuvo que esperar a que bajaran las aguas. Nosotros tenemos que esperar a que bajen las aguas, pero veremos la bondad. No hay duda de eso, yo lo creo. Y yo recibo esta palabra en esta mañana con humildad. Aleluya. Yo me imagino que después de haber estado con tantos animales, después de haber estado con tanta comida de animal por tanto tiempo, con tanto mal olor de animal por tanto tiempo, a lo mejor con el vaivén del arca, yo no sé, pero cuando yo voy a crucero yo vomito porque me mareo. Imagínate esa arca moviéndose. Porque cuando nosotros estamos en un momento difícil, nosotros nos dan ganas hasta, mira, de tirarnos en el piso y no volvernos a levantar. Pero yo tengo la garantía, yo tengo la convicción de que aquel que comenzó la buena obra en usted, aquel que comenzó la buena obra en mí, él mismo la va a perfeccionar. Aquel que te formó con el dedo de Dios, aquel que formó a Eva con su mano, ese mismo meterá la mano y él mismo hará lo que tenga que hacer para impulsarte, para levantarte, para edificar, para consolar. Aleluya. No importa el olor, no importa el movimiento, no importa lo que están viendo tus ojos. Esta prueba no viene para matarte, esta prueba no viene para detenerte, esta prueba viene para impulsarte hacia algo más violento que tiene Dios para ti. Yo lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. La Biblia dice que de los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre ¿qué? Va a haber resistencia, la va a haber. Si no hay resistencia, entonces esto sería un mamey. Va a haber resistencia. Y los violentos lo conquistan. Y yo sé que esta iglesia está llena de gente violenta, que va a arrebatar. Usted sabe lo que es alguien violento. Es algo que le hace frente a la adversidad. Es alguien que no se amilana. Es alguien que resiste. Es alguien que está hecho de un vaso de hierro. Que llega el momento en que la temperatura te va a poner bien caliente. Y va a venir un momento en que la temperatura te va a poner bien frío. Pero no vas a perder la forma, porque la forma te la está dando el Espíritu Santo de Dios. No es hombre que te está dando la forma. Y me señalo yo. Es Dios, es la mano de Dios que está esculpiendo su carácter en ti. Algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios. Porque la Biblia dice que cuando no había nada en la creación, cuando no había nada, cuando en el principio la Biblia dice estaba todo desordenado y vacío. Pero donde tú crees que hay desolación, donde tú crees que no hay nada, yo tengo una noticia para ti. El Espíritu de Jehová se movía por la faz de la tierra. Mientras yo estoy en crisis, mientras yo estoy como yo esté, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Eso es lo que quiere decir. No importa el panorama, el Espíritu de Dios que es vivo, el Espíritu de Dios que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios se está moviendo y está moviendo la ficha para que tú puedas llegar hacia donde Él quiere impulsarte. Aleluya. Otra persona que pasó una gran aflicción fue Ruth, porque había perdido a su esposo. Llega el momento en que la suegra perdió a su marido. Ruth pierde a su marido. Orfa pierde a su marido. Así que está la suegra con las dos nueras y todas son viudas. Llega el momento dado en que la suegra dice: yo voy a regresar a casa. Belén, que significa casa de pan, había hambre, así que tenía que regresar a sus orígenes. Dice la palabra del Señor que yo me imagino, esto es yo un énfasis añadido, que llegaron a un cuchillo donde se podían ir las nueras a Moab y donde Noemí se podía ir a Belén. Y llega el momento en que Noemí le dice: amadas, les voy a dar un beso, despídanse, regresen con sus padres. Orfa comenzó a llorar.
afligida y se dispuso a preparar sus cosas para marcharse. Pero Noemí dijo, no me pidas que te deje. Aquí es donde yo quiero enfatizar. No me pidas que te deje. Esa mujer no conocía al Dios de Israel. Esa mujer no conocía al Dios de Noemí. No me pidas que te deje. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no tenía entendimiento de religión alguna. Pero en un momento difícil, en un momento de tribulación, ella decidió ir a un lugar que no conocía, a una tierra que no conocía, a trabajar con unas costumbres que no eran las de ella, a servirle a un Dios que no se le había revelado. En el momento de Dios, ella estuvo dispuesta. En un momento de crisis, de desolación, de tristeza, ella estuvo dispuesta a ir tras algo que ella no sabía lo que iba a acontecer. Pero la Biblia dice que cuando ella llegó a Belén, en el tiempo de Dios ella fue redimida. Y el pariente más cercano se casó con ella. No quedó desprovista. En el tiempo de Dios, esa mujer recibió la gracia y la porción que ella necesitaba. Pero ¿qué decimos de José? Aquel que era el niño favorito de papá. Aquel que le habían dado sueños. Aquel que le habían entregado la túnica de colores. Aquel fue metido en una cisterna. Aquel fue vendido. Aquel fue traicionado. Y aquel fue encarcelado. Pero llegando el día de Dios, fue el segundo en el trono. Porque cuando Dios tiene algo contigo, yo te tengo que asegurar que no hay nadie que pueda impedir que tú veas la realización de la palabra que Dios lanzó. No hay nadie. Y así mismo podríamos hablar de Job. Como este hombre lo tenía todo. Tenía riqueza, tenía familia, tenía salud. Y perdió la riqueza, perdió la familia y perdió la salud. Pero en el momento dado, donde fue tentado, oye, la Biblia dice que la picazón que tenía producto de sus úlceras era tan fuerte que decía que cogía jarros de barro, los tenía que romper. Y con ese material tan áspero, tan duro y tan filoso, tenía que rascarse porque el picor era insoportable. Pero la Biblia dice que llegado el momento de Dios, el Señor vino con retribución y lo que tenía el Señor se lo duplicó. Yo sé que es difícil, yo sé que esperar es difícil, yo sé que confiar es difícil, pero la Biblia dice que en un momento dado de mucha tensión, su pareja le dijo: maldice a Dios y muere. Y él le dijo: recibiremos de Dios lo que es bueno, pero no estaremos dispuestos a recibir aquello que no nos gusta. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y ante un momento difícil, tienes que tener tus pies bien firmes en la tierra para tú poder declarar una expresión como esta. Pero hubo un hombre que lo pudo hacer. Y si hay un ejemplo en la Biblia, si hay un ejemplo, es porque nosotros lo podemos lograr. Porque la Biblia dice, oye, Jesús dijo que cosas mayores haremos nosotros en su nombre. Hay cosas que todavía no han subido a nuestra mente. Hay cosas que todavía no las podemos digerir. Hay cosas que todavía no las podemos gustar. Esas son las cosas que la palabra dice que están reservadas para aquellos que le temen, para aquellos que le aman. Cosas que todavía tú no entiendes son las que Dios permitirá para ti, para utilizarte. Por eso en un momento dado, aleluya. Qué bien, la tablet se frizó. Por eso en un momento dado, aleluya, cuando hubo un movimiento dentro de la iglesia, a través de los tiempos han habido diferentes movimientos en la iglesia para traer modernismo a la experiencia cristiana. Y siempre han habido conflictos. Y recuerdo que Marcos Witt estaba siendo entrevistado ayer. Y decían que cuál era su mayor conflicto. Él dice que cuando él empezó en su experiencia, que el Señor lo movió a través de la música clásica.
y él empezó a traer unos arreglos distintos a la música, fue muy criticado. De la misma forma, cuando vino un movimiento del Espíritu, que personas llegaban afligidas a la iglesia, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado, llegaban bien afligidas a la iglesia, caían bajo el poder del Espíritu Santo y comenzaban a reírse. Pero como nosotros no lo entendíamos, muchos de nosotros comenzamos a decir, mira, esto es un movimiento del diablo. Pero esta palabra que el Señor nos está dando, lo que quiere decir es lo siguiente: que hay cosas mayores de las que Dios hizo que nosotros vamos a hacer. Te voy a traer un ejemplo. Imagínate cuando Jairo vio a su hija muerta y fue resucitada. ¿No se habrá reído? Yo creo, la Biblia no lo dice. Pero si tú te vas a lo natural, tú te vas a lo cotidiano, tú dices, oye, ante un milagro como este, es más, te tengo que decir que aquel que estaba ciego en un momento dado dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo tengo que decirte a ti que cuando ese hombre recibió la vista, él tuvo que proclamar, él tuvo que gritar que algo grande estaba sucediendo. Algo está sucediendo. Cuando los 10 leprosos fueron sanados y solamente 2 regresaron a dar las gracias, yo tengo que decirte que cuando esos 10 se dirigieron al templo para que fueran evaluados y que hubiera una evidencia de que habían sido sanados, estos no pudieron haber entrado en silencio. Porque cuando tú has sido marcado de una manera tan fuerte, cuando tú has sido despreciado tanto tiempo, porque aquel que era leproso tenía que vivir fuera de la ciudad. Aquel que era leproso no se podía acercar al templo. Y aquellos que habían recibido la sanidad, lo que estaban recibiendo era un lugar en el reino nuevamente. Habían recibido un lugar en la familia nuevamente. Y de momento tú estás siendo despreciado. Y de momento tú estás siendo vituperado. Y de momento tú estás siendo empujado. Y el Señor te sana, el Señor te viste, el Señor te dice, ve al templo, preséntate al sacerdote, porque te estoy devolviendo la dignidad que otros te quitaron. Yo me imagino que esta gente no podía permanecer en un ritual como si nada estuviera pasando. Cosas que ojo no vio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Dios, gracias. Yo tengo que decirte que cuando uno ha sido tocado por el dedo de Dios, jamás podrá ser el mismo. Porque uno que se levanta del desierto, nunca se levanta con el mismo aroma. Cuando tú vas a cantar, dice, ¿quién es este que se levanta del desierto? Sahumado, o sea, arropado, impregnado con un olor a mirra. Cuando tú te levantas del desierto, tú vas a impartir un aroma distinto. Cuando tú permaneces de pie en un momento fuerte, el Señor en medio de tu proceso te fortalece. Cuando viene el momento de fuego y en medio del fuego tú puedes prevalecer, tengo una noticia. El fuego, la Biblia lo dice, el fuego lo que hace es purificar, santificar. Así que no te preocupes, prevalece. Permanece firme, porque yo tengo para ti una gran noticia. Algo Dios está haciendo en medio del proceso y saldrás resplandeciente como el oro. Yo le decía al pastor, ¿cuál es el precio? Yo le decía al pastor anoche, ¿cuál es el precio? Recordé unas palabras de una amiga cuando yo le dije a ella hace muchos años, yo le dije, porque cuando uno es ignorante, uno tira por ahí, por esa boca, ¿verdad? Y yo le dije, yo quiero ser como Wanda Rolón. Todavía. Pero yo lo dije en ese momento. Y ella me dijo, ¿qué tú estás diciendo?
¿Tú no te das cuenta que para ella llegar donde está, tuvieron que trasplantarle un riñón? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? La Biblia dice que esta leve tribulación provocará en ti un mayor y más excelente peso de gloria. No lo entendemos porque nadie quiere estar en la tribulación. Pero no nos quedemos ahí. Al contrario, enfoquémonos hacia dónde vamos. Enfoquémonos. Yo estaba leyendo un reportaje que decía mantén el foco. Porque cuando tú mantienes el foco, va a venir, yo lo estaba explicando hace unos días. Mantén el foco, porque cuando tú mantienes el foco, va a venir la adversidad, va a venir la prueba, va a venir 25,000 circunstancias. Pero si tú estás enfocado, porque tú sabes que Dios prometió algo, pero yo no me concentro en el final, yo me concentro en el punto donde yo estoy. Y si yo estoy aquí, ¿qué yo tengo que hacer hoy para ir moviéndome hacia lo que Dios ha prometido? Yo estoy aquí, pero yo tengo que llegar allá. ¿Qué yo tengo que hacer para llegar? ¿Cómo yo me tengo que mover? ¿Qué yo tengo que hacer para alcanzar? Pero si yo me enfoco solamente en el final, yo voy a tener problemas en lo que se llama proceso. Yo estaba confundida. Yo siempre decía, enfócate en el final. Mírate terminado. Mírate terminada. Oye, ya no. Es verdad, tienes que verte, pero no puedes perder de perspectiva que hay un camino que hay que andar. No puedes perder de perspectiva cuál es tu realidad hoy, qué tú necesitas para poder seguir caminando, para poder seguir creciendo, para que puedas seguir recibiendo la virtud, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Habían cosas comunes en estos hombres que acabo de mencionar. Me parece pensar que habían 3 cosas comunes. Todos oraron, todos creyeron y todos esperaron. Por eso el primer punto de la mañana, y quiero ser lo más rápida posible, es ora. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Como decía el pastor Semidey, paz. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Orando, clamando. Pero hay un ingrediente que el apóstol mete aquí en esta expresión. Oras, ruegas y das gracias, porque sabes que al final lo que Dios determine será lo mejor que nos convenía. Aleluya. Habla con Dios. Cuando hablas con Dios, el mundo espiritual se trastorna. La Biblia dice en el libro de Daniel que Daniel en un momento dado vio que ya el tiempo del cautiverio había culminado y se dispuso a orar. Pero algo sucedía. ¿Qué sucedía? Que no pasaba nada. Y pasaban los días y no veía nada. Y seguían pasando los días hasta que en medio de la oración tuvo una revelación que le dijo: oye, Daniel, tengo algo que decirte. Desde el primer instante en que abriste tu boca y pediste, yo contesté. Yo envié la contestación, pero el rey de Persia se metió en los aires. Oye, y hace 21 días que hay una batalla en los aires para que tú no recibas la respuesta. Cuando tú oras, el reino de las tinieblas se trastorna. Y si eso dice la Biblia, que hubo una guerra en los aires, yo tengo que decirte que cuando tú clamas a Dios sucede lo mismo, porque tú no eres diferente a Daniel. Por el contrario, tú tienes una promesa más poderosa. En Daniel no reposaba el Espíritu Santo de Dios.
En ti reposa el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que cuando tú vas a la presencia del Señor y tú comienzas a clamar y tú comienzas a interceder, cosas suceden en el ambiente espiritual. Pero el rey de Persia se ha levantado para que tú no veas la manifestación de tu milagro. Pero yo te invito a que persistas, a que oras, a que creas y a que esperes. Porque verás la bondad de Jehová. Yo te lo aseguro. La vas a ver, la vas a ver. La vas a ver. Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer momento. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no vemos el mundo espiritual, porque no nos ha sido revelado. Pero la palabra, que es nuestra guía, la palabra, que son las instrucciones, nos van dando luz de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En medio de la oración pasaron dos cosas más. Pablo en un momento lo apresaron. Pablo en un momento estaba preso y estaba de la cárcel al lugar donde juzgaban, del lugar donde juzgaban a la cárcel. Iba de un lado a otro. Y en un momento dado, cuando ya lo iban a apresar finalmente, él le dijo al soldado, le dijo, ¿acaso un ciudadano romano va a ser juzgado sin juicio? Y cuando le dan la oportunidad a él de defenderse, comienza a decirle a los fariseos, los religiosos de ese momento, comienza a decirle, oye, yo soy igual de celoso que ustedes. Yo guardo la ley igual que ustedes. Lo que sucede es que un día yo iba de camino a Damasco. Yo iba de camino y algo sucedió. Hubo una luz radiante que me interrumpió y una voz del cielo comenzó a decir, oye Pablo, ¿por qué me persigue? Y que Pablo le dijo inmediatamente, esto es lo que está relatando Pablo. Aleluya. Y Pablo está relatando lo que está sucediendo. Pablo queda ciego. Pablo se va al aposento que en ese tiempo, en la antigüedad, el aposento era en la azotea de la casa. Y aquí es donde yo me quiero detener. Dice la palabra que en un momento dado Pablo oró. Pablo entró en un éxtasis, porque cuando tú oras hay manifestación del Espíritu Santo. Cuando tú oras, tú recibes instrucciones de Dios. Y la Biblia dice que Jesús, el Señor, le dijo a Pablo, oye, date prisa porque tengo algo para ti lejos con los gentiles. Pablo le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú tengas algo lejos? No, yo quiero estar con los judíos, porque los judíos saben que yo los perseguía. Los judíos saben mi testimonio. Y el Señor le dice, no vayas a los judíos porque no te van a recibir. El ministerio que tengo para ti es con los gentiles. Yo tengo que decirte a ti, tú conoces posiblemente la historia de Pablo, pero yo tengo que decirte a ti algo. Yo tengo una noticia que darte a ti. Lo que yo quiero proyectarte, lo que yo quiero impartirte es que cuando tú estás de rodillas, cuando tú estás en el aposento secreto, cuando tú cierras la puerta, ahí hay manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice, Él os enseñará todas las cosas. Pablo no entendía, pero Dios tenía planes con él. Y lo mismo sucedió con Pedro. En un momento Pedro está orando y el Señor le da una visión. Pedro era un hombre totalmente fariseo, era un hombre totalmente religioso, era un hombre que guardaba la ley. Pero mira, lo que decían antes, era un religioso de clavo pasado. Pero tiene un éxtasis y el Señor le dice, baja una malla. Esa malla estaba llena de animales inmundos. El Señor le dice, mata y come. ¿Qué? Si yo nunca me he comido un camarón y una langosta, mucho menos, y un buey menos. Mata y come. Que el Señor le estaba dando unas instrucciones, porque su ministerio iba a ser removido o transicionado. Algo iba a suceder. Que el Señor le tuvo que dar instrucciones. ¿En qué momento? En el momento de la oración. Por eso el primer punto en esta mañana es que ante momentos difíciles, ora. Segundo punto, cree. ¿Qué quiere decir creer? Confía, descansa. Aleluya.
La Biblia dice, el pastor estaba hablando hace un rato en la clase y tocó el tema de Abraham, así que yo simplemente lo voy a tocar por encimita. Santiago dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 23 dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando tú le crees a Dios, te es contado como una buena obra. Cuando tú le crees a Dios, es contado, es como si el Señor te diera una palmadita. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero lo más que me gusta, que esto no aparece en ningún otro versículo de la Biblia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú también vas a ser conocido como amigo de Dios. Yo no sé cuántos quieren una relación de amistad con Dios. Yo quiero una relación de amistad. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú tienes una relación de amistad, tú te acercas a Él confiadamente. Tú no tienes que ver protocolo. Tú no tienes que esperar una hora en específica. Cuando tú te bañas, hablas con Él. Cuando tú friegas, hablas con Él. Cuando tú vas para el trabajo, hablas con Él. Cuando tú vas en el shopping, tú hablas con Él. Aleluya. Y la gente dirá, como dicen de Joyce Meyer, dicen que está bien loca en el supermercado. Ella habla con Él porque ella es amiga de Dios. Yo no sé, pero cuando uno es amigo de alguien, uno cultiva la relación, uno cultiva la amistad, uno tiene detalles. Yo no sé cuántos de ustedes tienen detalles con Dios. Y no tienen que ser grandes cosas. Un detalle con Dios es tener un tiempo de intimidad con Él. Un detalle con Dios es poner una alabanza y meditar en el Señor. Porque con el Señor, bueno, a lo mejor sí. Pero yo creo que con el Señor no te puedes tomar una taza de café, ¿por qué? Pero en un sentido simbólico sí lo puedes hacer. Puedes servir tu taza de café, puedes abrir la palabra. Yo le decía al pastor ayer, yo le decía, vamos a tener que hacer un estudio de los evangelios. Porque te voy a compartir algo que me sucedió a mí. Y si me sucedió a mí, es posible que pueda ser bueno para ustedes. Cuando yo leo las cartas de Pablo, que me encantan, a mí las epístolas me encantan. Pero hay algo que sucede cuando yo leo los evangelios. Cuando yo veo los evangelios, inmediatamente yo empiezo a experimentar que Jesús me está hablando. Cuando yo empiezo a ver esas palabras rojas de la Biblia, es como si Jesús mismo me estuviera hablando. Y yo siento una presencia tan espectacular que no es lo mismo cuando yo leo las cartas de Pablo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y a lo mejor me voy por un instante del tema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos modernos, que entonces vivimos bajo la gracia, nos vamos solamente a las cartas de Pablo y nos olvidamos de Jesucristo. Y Pablo no murió por ti en la cruz, murió por ti Jesús de Nazaret. Y al tercer día resucitó. A mí me encantan los evangelios, porque es otra cosa, es otra cosa. Aleluya. Cuando tú crees, tú tienes la capacidad de decirle a la montaña, te mueves. Marcos 11. Vamos a buscarlo aquí. Once, 22 al 24. Bueno es el Señor. Lo puedo parafrasear, pero me gustaría leerlo directamente de la palabra porque respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree, le será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Lo repite 2 veces. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor nos invita en esta mañana. Su palabra nos invita a creerle a Dios. A creerle a Dios.
Jorge, no tenemos más nada. Creerle a Dios. Tengo 2 Jorge aquí. Creer, descansar, confiar en que mañana saldrá el sol. Confiar en que mañana saldrá el sol. Te lo voy a repetir otra vez. Confiar en que mañana saldrá el sol. Punto número 3. Espera. Y aquí yo quise ser pastor. Voy a leer esta palabra. Escucha bien. Ya estamos casi terminando. Josué capítulo 6. Vamos a ver. Josué capítulo 6, versículos 1 al 6. Y yo quiero leerlo. Vamos a hablar de la toma de Jericó. ¿Usted sabe por qué? Porque Jericó siempre lo hemos visto como algo de acción, de movimiento, de conquista. Sin embargo, leo primero, pastor. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. La gente de Jericó tenía miedo porque los hijos de Israel eran gente de guerra y estaban afuera. Nadie entraba, nadie salía. Las murallas estaban cerradas. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado a tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así os oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué al hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de cardero delante del arca de Jehová. Pastor. Jericho. Yo no sé si tú estás delante de una muralla. Yo lo traigo posiblemente de una manera jovial, porque es lo único que tengo. Si tuviera algo más serio, lo hubiera traído de esa forma. Pero lo que yo te quiero proyectar a ti es que tuvo que haber un proceso. Y según las instrucciones que Dios había dado, primero iban los hombres de guerra. Después iban los sacerdotes con bocinas. 6 días tocando bocinas y el pueblo en silencio, esperando el momento de Dios para seguir las instrucciones, gritar y que las murallas cayeran. Yo me imagino que cada mañana ellos se levantaban, se disponían todos
se ponían su vestimenta. No era algo sencillo. El que era de guerra se tenía que poner su indumentaria de guerra. Tenían que ir con sus armas. Los sacerdotes tenían que ir con su pectoral. Tenían que ir con toda su vestimenta. Los que tenían el arca en el hombro, cada mañana para dar una vuelta. Y decía aquí que en la tarde regresaban. Yo tengo que decirte, aquí se ve una muralla pequeña, pero ese ejercicio era de todo un día, dándole vuelta a la ciudad. Y aquellos que estaban en la muralla estaban mirando, oye, estaban confundidos, estaban atónitos, no sabían qué decir, no tenían ni idea de la estrategia que Dios les había dado. Pero todas las mañanas este pueblo se levantaba, todas las mañanas este pueblo se levantaba a seguir las instrucciones de Dios, y marchaban y marchaban y marchaban y marchaban, y solamente se escuchaban las trompetas, y solamente se escuchaban las trompetas, no se escuchaba la boca de nadie. El sacerdote estaba al frente, aquellos que eran levitas tocaban las trompetas, el arca estaba pasando delante de la ciudad. Pero al séptimo día, entonces, cuando llegó el momento, entonces todos comenzaron a gritar, y la Biblia dice que todas las murallas se cayeron. Tú tienes que creer para tú poder seguir unas instrucciones como esta. Estas instrucciones se parecen a las de Noé. Hacer un arca donde no hay lluvia. Y tú ves una muralla que dice la historia que entre las murallas, así de gordas eran, así era el espesor. En las murallas vivía gente. No estamos hablando de cualquier muralla. Si vivía gente, yo me imagino que tenía que ser algo parecido a este ancho. Parecido. Porque vivía gente. Y para vivir una familia en un lugar tiene que haber algo de espacio. Los que estudian la historia dicen que la tierra se tragó las murallas. Yo estoy segura que no hay muralla demasiado grande, que el sonido de un grito de júbilo, que el sonido de un grito de guerra, como decía Sharon el viernes, el rúa, el rugir de un siervo de Dios que está diciendo, o de una sierva de Dios que está diciendo: estoy esperando el momento en que el Señor me diga que grite, estoy esperando el momento en que el Señor me diga que tome la ciudad, estoy esperando el momento de Dios, porque cuando Él dé las instrucciones, yo voy a decir también rúa, yo también voy a gritar, yo también voy a gritar, yo también voy a gritar, porque oye, esto no es una muletilla. Yo no te estoy invitando a que grites para que te unas conmigo o para que me agrades. No. Si tú crees que Dios es capaz de romper, de que las murallas se caigan, oye, tú grita creyéndole a Dios. Yo creo que Dios puede derribar toda fortaleza, toda muralla. No hay muralla que pueda permanecer de pie ante un Dios poderoso, aquel que hizo los cielos, aquel que te levantó, aquel que te redimió. Si lo hizo contigo una vez, lo puede hacer dos, lo puede hacer tres, lo puede hacer cuatro, porque Él, aleluya, antes de que tú lo amaras, Él primero te amó. Aleluya. Dios está empeñado contigo. Por eso es que estás de pie. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Comprométete con Dios a que cuando Él te dé la señal, grita. Cuando Él te dé la señal, ruge. Cuando Él te dé la señal, la Biblia dice que cuando las murallas cayeron, entonces Josué dice: entren y destruyanlo todo. Con excepción de Rahab y su familia, que fueron los que le dieron la oportunidad a los espías en un momento dado de hacer la ronda de investigación y de poder mirar el área. Es como una misión de reconocimiento. Esa mujer fue salva. Y más adelante, esa mujer, una ramera, una prostituta, está dentro de la genealogía de Jesús de Nazaret. Así es Dios. Dios no excluye.
Dios incluye. Dios no mira tu vida, no mira tu pasado, no mira quién es tu padre, no mira de dónde tú vienes, no mira tu historia. Tú no tienes que tener unos dotes maravillosos. Aquí el grande Jesús de Nazaret, a Él no le importa tu historia, de dónde vienes, ni qué has hecho. Una ramera, una prostituta está dentro del linaje del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, del gran yo soy. A mí me encanta el Señor porque Él no hace acepción de personas. Aleluya. Me gustaría concluir con este versículo para poder orar. Trato a veces de no exaltarme, pero así soy. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, le dé el espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incorruptible es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Qué tronco de palabra. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría para que nosotros podamos conocerle mejor y para que podamos entender cuán profunda es la riqueza de su gloria que tiene separada para quién, para usted y para mí. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Wow, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Permite que esta palabra, Señor, Dios mío, no vuelva atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú visites cada corazón, Señor. Que tú visites cada corazón en esta mañana, Señor, y que podamos atesorar esta enseñanza y que nos podamos levantar. Yo sé que mucha gente aquí ora, yo sé que mucha gente aquí cree y yo sé que mucha gente aquí está esperando. Yo sé que simplemente este mensaje ha sido para reflexionar, para hacer remembranza, Señor, de las cosas que ya hacemos. Pero qué bueno es poder recibir una palabra que nos estimule, Señor, que nos levante, Señor, que nos dé ánimo. A veces las circunstancias de la vida pueden confundirnos, Señor, y a lo mejor no, muchas palabras ni siquiera salen de nuestros labios en los momentos de prueba, Dios. Pero qué bueno es poder entender que nos levantamos, Señor, orando, creyendo y esperando. Señor, que veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes. Si hubiera alguien que necesita la oración, me gustaría poder orar por usted. Si hubiera alguien que no conoce al Señor en esta mañana y quisiera decir: